Iluminar el camino no es un acto extraordinario reservado para unos pocos. Es una elección diaria, una decisión silenciosa pero poderosa de compartir nuestra luz con el mundo. Este audiolibro no es solo una colección de reflexiones. Es una guía, un espejo, un recordatorio de algo que muchas veces olvidamos, que dentro de nosotros habita una luz capaz de transformar no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. A lo largo de estas páginas habladas, te invito a caminar conmigo por un sendero profundamente humano, uno donde lo cotidiano se entrelaza con lo espiritual, donde cada historia, cada pensamiento y cada palabra han sido sembradas con intención. No importa en qué etapa de tu vida te encuentres, lo que importa es que estás aquí, escuchando, abierto, presente, y eso ya es un acto de valentía. Este no es un audiolibro que solo se escucha, es una experiencia que se vive, un viaje hacia adentro, hacia esa parte de ti que tal vez ha estado en silencio demasiado tiempo, un encuentro con el amor propio, con la empatía, con la vulnerabilidad, con la autenticidad. Aquí descubrirás que no estás solo, que tus emociones no son debilidades, sino señales, que cada cicatriz guarda una historia y que cada gesto, cada palabra tuya puede ser un faro en la oscuridad de alguien más. Prepárate para redescubrir tu fuerza, para abrazar tus sombras, para reconectar con tu esencia más pura y sobre todo, para recordar que incluso en tus días más oscuros, tú también puedes iluminar el camino. Capítulo 1. Redescubriendo tu luz interior. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado respuestas en la luz, en el amanecer que anuncia un nuevo día, en el fuego que guía en la oscuridad, en las estrellas que trazan caminos en el cielo infinito. La luz siempre ha simbolizado algo más que iluminación física. Representa conocimiento, esperanza, transformación. Y aunque vivimos rodeados de esta metáfora, a menudo olvidamos que también llevamos nuestra propia luz dentro, una luz única, irreemplazable, capaz no solo de iluminar nuestro propio camino, sino también de tocar la vida de quienes nos rodean. Lo más sorprendente es que esa luz no tiene que ver con lograr grandes cosas ni con aparentar perfección. Tiene que ver con ser, con estar presentes, con vivir en coherencia con lo que somos. El amor propio no es una meta lejana, ni un lujo para ciertos días. Es el punto de partida, es la raíz desde donde todo florece. Redescubrirlo no es fácil, especialmente cuando hemos pasado años ignorándonos, exigiéndonos, olvidando que somos nuestro primer refugio. A veces, el brillo se apaga poco a poco, no porque desaparezca, sino porque nos alejamos de él, dejamos de escucharnos, nos abandonamos en nombre de la productividad, de las expectativas ajenas, de la necesidad de complacer a todos, menos a nosotros mismos, hasta que un día, sin saber cómo, ya no reconocemos al reflejo que vemos en el espejo. Sentimos un vacío que ninguna meta logra llenar, un cansancio que no se cura con dormir, una tristeza que se disfraza de rutina. Pero el amor propio, aunque dormido, nunca muere. Siempre está esperando, esperando a que lo miremos con honestidad, a que lo escuchemos sin juzgar, a que lo abracemos sin condiciones. Y ese redescubrimiento, aunque parezca abstracto, comienza con pequeños actos, con decir no cuando algo no resuena con nosotros, con descansar sin culpa, con hablarnos con ternura, o mirar nuestras cicatrices no como defectos, sino como mapas que muestran por dónde hemos transitado. Recuperar la luz que llevamos dentro no significa convertirnos en otra persona. Significa recordar quiénes somos cuando el mundo no nos está mirando. Significa reconocernos en medio del caos, volver a casa, volver a nosotros. Y en ese regreso descubrimos que no estamos rotos, solo desconectados, que no necesitamos ser perfectos para ser valiosos, que el amor más importante no es el que recibimos, sino el que nos atrevemos a darnos. Cuando empezamos a tratarnos con la misma compasión que ofrecemos a los demás, algo profundo se despierta, cambia la forma en que caminamos, en que hablamos, en que decidimos. Porque cuando te sabes digno desde dentro, no hay validación externa que supere esa certeza. Así comienza el verdadero viaje, no hacia afuera sino hacia adentro. Un viaje que no tiene mapa pero sí dirección. Una dirección clara hacia la luz que siempre ha estado ahí. La luz que eres tú. La luz que ilumina desde el momento en que decides mirarte con amor y decir, aquí estoy, conmigo, por mí, para mí. Capítulo 2. El poder de los vínculos. Hace unos años, mientras caminaba por un parque al atardecer, me detuve a observar una escena sencilla, pero profundamente poderosa. Un padre, con la mirada llena de ternura, enseñaba a su hijo pequeño a andar en bicicleta. El niño, tambaleante, soltó un grito de júbilo al avanzar sin caer, y el padre, con alegría genuina, aplaudió como si acabara de presenciar un milagro. En ese momento, bajo la luz dorada del sol que se filtraba entre las hojas, comprendí algo esencial.
Nuestras vidas son moldeadas por los vínculos que creamos. Desde el primer abrazo al nacer, nuestro cuerpo y mente aprenden a responder al afecto. Es en esos encuentros donde se activa un pequeño milagro químico en nuestro interior, la oxitocina. Esa llamada hormona del cariño no se limita a una reacción biológica, es la chispa que nos recuerda que no estamos solos. Estamos diseñados para vivir en comunidad, para encontrar consuelo en la compañía de otros. Sin embargo, en el ruido de la vida moderna, a menudo olvidamos esa verdad. Nos encerramos en nuestras preocupaciones, en nuestras pantallas, en el peso invisible de los días, y dejamos de prestar atención a lo más humano que tenemos, la conexión. ¿Cuándo fue la última vez que miraste a alguien a los ojos y realmente lo escuchaste? ¿Cuándo permitiste que alguien te escuchara a ti, sin interrupciones ni máscaras? Recuerdo una tarde en la que todo me resultaba abrumador. Sentía que no podía más. Entonces, una amiga llegó a mi casa sin avisar, con una taza de café caliente y una sonrisa que desarmó mi ansiedad. No vino con soluciones ni discursos, solo su presencia. Hablamos de cosas simples, el clima, un libro, una anécdota, y poco a poco algo dentro de mí comenzó a calmarse. En esos minutos de presencia auténtica, sin darnos cuenta, mi interior se reajustó. No fue casualidad, fue el efecto de sentirme acompañado, escuchado, validado. Hay personas que tienen ese don, alivian sin decir demasiado. Son faros silenciosos que nos recuerdan que el amor también se transmite con la mirada, con un gesto, con el solo hecho de estar ahí. Pero los vínculos no solo nos alivian, también nos revelan. Cada relación es un espejo, refleja nuestras heridas, nuestras fortalezas, nuestras sombras. A veces lo que vemos en esos espejos no nos gusta, puede doler, pero también es necesario. Es en los momentos de conflicto, de reconciliación, de vulnerabilidad verdadera, donde más aprendemos sobre nuestra capacidad de amar y de dejarnos amar. No siempre es fácil abrirnos. El miedo al juicio, al rechazo o a perder el control puede cerrarnos. Pero, ¿de qué sirve protegernos tanto si en el proceso nos volvemos inaccesibles incluso para quienes más nos aman? Las conexiones humanas no son perfectas, y no tienen que serlo. Su belleza está precisamente en su imperfección, en esa risa inesperada compartida con un amigo, en el beso de despedida de un ser querido, en ese silencio cómodo con alguien que comprende tu alma sin necesidad de palabras. Esos momentos no solo se almacenan como recuerdos, dejan huellas, huellas que nos sostienen cuando la vida se vuelve pesada, que nos recuerdan quiénes somos cuando todo se desordena. Pero no todos los vínculos nos hacen bien. Algunos, en lugar de nutrirnos, nos desgastan, y aprender a distinguirlos es una forma avanzada de amor propio. Te sientes en paz o en tensión con esa persona. Te sientes visto o ignorado. Nuestro cuerpo siempre nos habla. Nuestra intuición siempre lo sabe. Escucharles es el primer paso para protegernos sin cerrarnos, para amar sin perdernos. Y aquí está el secreto: cada vez que eliges conectar desde el corazón, también te transformas. No necesitas grandes actos. A veces, basta con estar ahí, como aquel padre que aplaudió el intento de su hijo, como esa amiga que se apareció con café y silencio. Tú también puedes ser eso para alguien más. Puedes ser esa presencia que ilumina, que transforma, que recuerda al otro que no está solo, porque cada vínculo auténtico que creas también es una semilla que siembras en el jardín de tu alma. Capítulo 3. Cerrar ciclos, abrir caminos. Hay algo profundamente humano en aferrarnos a lo conocido, incluso cuando duele. Tal vez porque creemos, en lo más hondo, que sostener el pasado nos protege de enfrentar el vacío que queda cuando lo soltamos. Pero lo que no siempre entendemos es que cargar con lo que ya no tiene vida no nos fortalece, nos pesa. Llega un momento inevitable en el que debemos hacernos una pregunta sencilla pero potente. ¿Qué estoy sosteniendo que ya no me sostiene a mí? Recuerdo una tarde frente al mar. Había ido buscando respuestas, con el corazón enredado en emociones que no sabía cómo desenredar. Una relación había terminado meses atrás, pero seguía ocupando cada rincón de mi mente. Me aferraba a preguntas sin salida. ¿Por qué no funcionó? ¿Qué hice mal? ¿Qué podría haber cambiado? Era como si repasar cada detalle pudiera alterar el desenlace. Pero la verdad era otra, no podía cambiar lo que fue. Lo único que podía cambiar era la forma en que lo veía. Observé las olas. Rompían contra las rocas con fuerza, como si intentaran borrar algo grabado en ellas. Y entonces lo entendí. Hay cosas en la vida que deben irse para que otras puedan llegar. Las olas no piden permiso. No consultan si está bien arrasar con lo viejo. Simplemente lo hacen, porque el movimiento es parte de su esencia. Porque nosotros, en cambio, insistimos tanto en quedarnos quietos, atrapados en capítulos que ya terminaron.
Cerrar un ciclo no es olvidar, no es fingir que algo no pasó, no es negar el dolor ni su impacto en nuestra historia, es todo lo contrario, es honrarlo, es mirarlo de frente, es aprender de él. Y luego, con gratitud y coraje, decidir que ya no necesitamos llevarlo más allá de donde pertenece. Se trata de aceptar que algunas respuestas nunca llegarán y que eso está bien. Porque la paz no siempre nace de entenderlo todo, a veces nace simplemente de soltar. Perdonarnos es parte fundamental de ese cierre. Perdonarnos por lo que hicimos, por lo que no hicimos, por lo que dijimos y por lo que callamos. Pero, ¿cómo se cierra un ciclo cuando parece imposible? Cuando una parte de ti aún se siente atada, aquí está la trampa. Creemos que si soltamos, perdemos. Pero en realidad, al soltar, ganamos espacio. Espacio para sanar, para crecer, para redescubrirnos. Una vez hice un ejercicio que me ayudó. Tomé una hoja en blanco y escribí sin filtros todo lo que sentía. Tristeza, enojo, dudas, nostalgia. Lo dejé todo ahí, como si vaciara una mochila cargada por demasiado tiempo. Luego caminé hasta la orilla del mar. Con cada ola que tocaba mis pies, imaginaba que una parte de ese peso se iba con el agua. No fue un acto mágico, pero fue simbólico. Fue el inicio de una conversación conmigo mismo, una promesa de cuidar lo que quedaba y dejar ir lo que ya no servía. Cerrar ciclos también requiere aceptar el vacío que queda. Y sí, ese vacío puede asustar, porque representa lo desconocido, pero también es un lienzo en blanco, un espacio fértil, el lugar donde podemos sembrar algo nuevo. Muchas veces evitamos soltar porque creemos que eso que dejamos atrás es parte de nuestra identidad, como si renunciar a una etapa, a una persona, a un rol, fuera a perder una parte de nosotros, pero no somos lo que hemos vivido, somos lo que hacemos con lo que hemos vivido, somos el aprendizaje, la resiliencia, la transformación. El vacío no es el enemigo, es la posibilidad, es el respiro necesario antes de la reconstrucción, es donde empieza el nuevo capítulo, uno donde tú decides qué entra y qué no, qué llevas contigo y qué dejas atrás. Cerrar un ciclo es un acto de amor, amor hacia lo que fue, amor hacia lo que eres, y sobre todo, amor hacia lo que puedes llegar a ser. Así que, si sientes que hay algo que ya no vibra contigo, si tu corazón te susurra que es hora de soltar, escúchalo. No estás perdiendo nada, estás haciendo espacio, estás dejando que el aire vuelva a circular, estás permitiéndote florecer otra vez. Capítulo 4. Abrazar para entender. Un día, mientras caminaba sola por un sendero en la montaña, me detuve frente a un árbol imponente. Su tronco estaba lleno de cicatrices profundas, marcas de tormentas pasadas y estaciones que lo habían golpeado sin piedad. Sin embargo, seguía allí, de pie, lleno de vida, profundamente enraizado. Me acerqué, pasé la mano por su corteza áspera y pensé, no somos muy distintos. También nosotros estamos llenos de marcas, de historias que a veces queremos ocultar, pero que al final nos hacen quienes somos. El autoconocimiento, esa palabra que tanto escuchamos pero tampoco exploramos, no es más que eso. Mirarnos como miraríamos a ese árbol, con respeto, con curiosidad, con compasión, reconocer nuestras cicatrices no como fallas, sino como pruebas de que hemos sobrevivido. Sin embargo, por alguna razón, nos cuesta hacerlo. Buscamos respuestas afuera, en lo que otros piensan, en lo que la sociedad espera, en lo que se ve bien. Pero rara vez nos detenemos a escuchar lo que verdaderamente está ocurriendo dentro de nosotros. Y no es porque no queramos, es porque da miedo. En el silencio, lejos del ruido del mundo, aparecen las preguntas incómodas. ¿Quién soy cuando nadie me está mirando? ¿Qué quiero de verdad? ¿Qué me duele aún y no he sanado? Son preguntas que preferimos evitar, porque enfrentarlas es como abrir una puerta que lleva demasiado tiempo cerrada, pero es justamente ahí donde comienza el verdadero entendimiento. No se trata de encontrar una versión perfecta de nosotros mismos, sino de abrazar lo que ya está ahí, incluso las partes que preferiríamos no mirar. Recuerdo una tarde en la que, sin motivo aparente, comencé a llorar mientras caminaba. Al principio, traté de detener las lágrimas, como si fueran algo de lo que debía avergonzarme, pero luego me pregunté, ¿y si en lugar de resistir, simplemente me permito sentir? Así lo hice, y lo que surgió fue alivio, como si mi cuerpo me hubiera estado suplicando que lo escuchara, que le diera permiso para liberar algo que llevaba demasiado tiempo guardado. Desde ese momento, entendí que no hay autoconocimiento sin aceptación, y no hay aceptación sin vulnerabilidad. A menudo pensamos que conocernos es hacer una lista de fortalezas y debilidades, pero va más allá. Es hablarnos con amabilidad cuando fallamos,
Es perdonarnos por las veces que no fuimos lo que esperábamos. Es entender que no somos nuestras equivocaciones, sino lo que hacemos con ellas. Abrazarnos a nosotros mismos es un acto revolucionario en un mundo que constantemente nos pide que seamos más, que cambiemos, que corrijamos. Y abrazarnos no significa conformarnos. Significa aceptarnos como punto de partida. Significa permitirnos evolucionar desde un lugar de amor, no de rechazo. Porque solo cuando dejamos de pelear con nosotros mismos, empezamos a transformarnos de verdad. El autoconocimiento también implica honestidad, con lo que necesitamos, con lo que deseamos, con lo que ya no encaja. A veces, seguimos en lugares, relaciones o rutinas que nos drenan simplemente porque tememos al cambio. Pero cuando nos conocemos de verdad, entendemos que el cambio no es una amenaza. Es una oportunidad de vivir en coherencia con lo que somos. Y cuanto más nos conocemos, más entendemos a los demás. La empatía nace del reconocimiento interno, de saber lo que significa sentirse perdido, herido, confundido. Solo cuando hemos caminado por nuestros propios pasillos oscuros, podemos acompañar a alguien más en lo suyo sin miedo, sin juicio, sin necesidad de arreglarlo todo. Así que si estás en ese momento en el que no sabes por dónde empezar, hazlo así, con un suspiro profundo, con una pausa, con una escucha sincera hacia ti mismo. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas tener la disposición de mirar hacia adentro. Lo demás llegará, a su tiempo, a su ritmo. Y en ese proceso descubrirás que no hay mayor abrazo que el que uno se da cuando decide verse con ojos nuevos, con ojos de verdad, con ojos que no buscan corregir, sino comprender. Porque al final, entendernos es el primer paso para sanarnos. Capítulo 5. El escudo del amor propio. Hay días en los que el mundo parece demasiado ruidoso, demasiado exigente, demasiado confuso. Días en los que sentimos que todo nos atraviesa, que absorbemos más de lo que podemos sostener, que las emociones ajenas se nos pegan como si fueran nuestras. Esos son los momentos en los que más necesitamos recordarnos que tenemos derecho a protegernos. Y que hacerlo no es egoísmo, es amor propio en su forma más pura. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a dar, a complacer, a estar siempre disponibles, incluso cuando eso implica traicionarnos a nosotros mismos. Nos cuesta poner límites porque nos han hecho creer que decir no es rechazar, que alejarnos de lo que nos daña es abandonar, que priorizarnos es una falta de consideración hacia los demás. Pero la verdad es que no podemos ofrecer nada genuino si estamos rotos por dentro. No podemos sostener a nadie si no nos estamos sosteniendo primero a nosotros mismos. El amor propio actúa como un escudo invisible, uno que no repele el amor, sino que filtra lo que llega para que solo lo verdadero entre. Es el que nos permite distinguir entre el te quiero que viene desde la admiración y el que viene desde la necesidad. Es el que nos ayuda a reconocer cuando algo nos hace bien y cuando nos desgasta, aunque venga disfrazado de cariño. No es fácil, claro que no, porque poner límites duele. No por el límite en sí, sino por lo que implica decepcionar, ser malinterpretados, perder vínculos que alguna vez fueron importantes. Pero llega un punto en el que el costo de no protegernos es más alto que el miedo a perder. Cuando comenzamos a decirnos la verdad, sin adornos ni excusas, entendemos que estar en paz vale más que estar en compañía a cualquier precio, que nuestro bienestar no es negociable, que la calma no tiene por qué ser sacrificada para mantener felices a los demás. Uno de los actos más revolucionarios de amor propio es aprender a decir no con firmeza y sin culpa. Decir no a las relaciones unilaterales, a las conversaciones que drenan, a los espacios donde no podemos ser auténticos, a los compromisos que nos alejan de nosotros mismos. Y también es aprender a decir sí, pero un sí consciente, lleno de presencia, a lo que realmente nos nutre, a lo que nos conecta, a lo que nos eleva. He aprendido que cuidar mi energía es una responsabilidad sagrada, porque cuando no lo hago, no solo me hago daño a mí, sino que empiezo a actuar desde el agotamiento, desde la frustración, desde el resentimiento. En cambio, cuando me escucho, cuando me honro, cuando me doy lo que necesito antes de exigirlo afuera, todo cambia. Mis relaciones se vuelven más auténticas, mis decisiones más alineadas, mi vida más ligera. Y no se trata de construir muros, se trata de aprender a elegir con conciencia, de rodearnos de personas que sumen, que respeten, que entiendan sin necesidad de explicar tanto. Porque al final del día, el amor propio no es algo que se dice, es algo que se practica en cada decisión, en cada límite, en cada acto de autocuidado. No tienes que justificarte por cuidarte. No tienes que pedir permiso para escucharte. No tienes que explicar por qué prefieres la paz al drama, la soledad consciente a la compañía forzada, el silencio a las palabras vacías.
Tú sabes lo que necesitas, tu cuerpo lo sabe, tu alma lo ha sabido siempre. Solo necesitas darte el permiso de hacerle caso. El amor propio es el terreno donde florece todo lo demás. Es el escudo que te protege del ruido sin aislarte de lo hermoso. Es el filtro que deja pasar solo lo que vibra con tu verdad. Y cuando lo fortaleces, el mundo ya no tiene tanto poder sobre ti, porque sabes que pase lo que pase afuera, tú estás contigo, firme, presente, íntegro. Capítulo 6. El arte de conectar. Conectar no es simplemente estar presente físicamente, no es compartir el mismo espacio, ni llenar silencios con palabras vacías. Conectar de verdad es estar, es mirar sin apuro, es escuchar sin pensar en responder, es sentir al otro sin la necesidad de resolverle la vida. En un mundo que valora tanto la productividad y tan poco la presencia, conectar se ha convertido en un arte en peligro de extinción. Vivimos rodeados de mensajes, notificaciones, tareas pendientes, conversaciones superpuestas. Y en medio de todo eso, muchas veces dejamos de ver a quienes tenemos enfrente. Nos volvemos expertos en hablar, pero torpes para escuchar. Sabemos dar consejos, pero nos cuesta sentarnos en silencio a sostener el dolor ajeno sin intervenir, porque escuchar de verdad requiere valentía, requiere presencia, requiere vaciarnos un momento de nuestro propio ruido interno para abrir espacio al otro. Y no solo es difícil con los demás, a veces también nos desconectamos de nosotros mismos, nos llenamos de ruido externo porque nos asusta lo que podríamos oír en el silencio. Corremos de actividad en actividad, porque detenernos sería enfrentarnos con nuestras emociones más crudas, pero nadie puede conectar desde el vacío, nadie puede ofrecer presencia si primero no se la ofrece a sí mismo. Por eso, conectar es un arte que se entrena desde adentro hacia afuera. Empieza con la disposición de estar con uno mismo sin juicio, de sostenerse en los días grises, de escucharse con ternura en los días confusos, de no huir de las emociones que incomodan, sino de aprender a abrazarlas. Porque cuando aprendemos a estar con nosotros mismos en honestidad, también aprendemos a estar con otros desde esa misma profundidad. Ya no necesitamos fingir, ni impresionar, ni esconder nuestras partes rotas. Nos volvemos capaces de decir, aquí estoy, así como soy. Y eso, en un mundo lleno de máscaras, es un acto de enorme poder. El arte de conectar también implica reconocer que cada persona que se cruza en nuestro camino es un universo entero. Nadie es solo lo que muestra. Todos llevamos dentro historias, heridas, sueños no contados. Y cuando tratamos al otro con esa conciencia, nuestra mirada cambia. Dejamos de juzgar tan rápido, de interpretar tan superficialmente y empezamos a ver más allá. Empezamos a ver el alma detrás del gesto, la historia detrás de la actitud. Recuerdo una conversación con un desconocido en una sala de espera. Al principio fue una charla trivial, de esas que parecen irrelevantes, pero poco a poco, como si las palabras hubieran estado esperando ese momento, comenzó a contarme su vida. Habló de pérdidas, de miedos, de esperanza. Cuando terminó, me miró y dijo, gracias por escucharme. Hacía tiempo que no hablaba con alguien así. No fue nada extraordinario, solo estuve presente. Sin celular, sin distracciones, sin prisa. Pero para él fue una pausa que necesitaba, y para mí una lección de humanidad. A veces creemos que para impactar la vida de alguien tenemos que hacer cosas grandiosas, pero no. A veces basta con mirar con amabilidad, con escuchar sin corregir, con sostener la mirada cuando el otro se siente invisible. Esos pequeños gestos, cuando nacen del corazón, tienen un poder inmenso, porque todos, en el fondo, estamos buscando lo mismo, sentirnos vistos, escuchados, comprendidos. Conectar también es aprender a pedir perdón cuando nos equivocamos, a decir te extraño sin orgullo, a abrazar sin motivo, a quedarnos, no porque todo esté perfecto, sino porque valoramos la relación más que la razón. Conectar es recordar que lo esencial no se compra ni se mide, se siente. Y aunque parezca simple, conectar de verdad sigue siendo un arte, uno que se cultiva con práctica, con paciencia, con intención, uno que transforma no solo nuestras relaciones, sino también nuestra manera de vivir, porque cuando estamos verdaderamente conectados, la vida adquiere otra textura, más cálida, más real, más humana. Capítulo 7. La fuerza de mostrarse real. Vivimos en una época donde todo parece diseñado para ser mostrado, no para ser sentido. Nos han enseñado a pulir la imagen, a ensayar las palabras, a controlar los gestos, como si ser real fuera un riesgo, como si la vulnerabilidad fuera debilidad. Nos movemos entre filtros, frases hechas y expectativas ajenas, mientras dentro de nosotros una voz susurra. ¿Y si simplemente fuera yo? Ser uno mismo en un mundo que constantemente te empuja a encajar es un acto de valentía, porque mostrarse real implica renunciar al control de cómo te van a percibir.
Implica aceptar que algunos se alejarán cuando vean tu esencia sin adornos, pero también significa que los que se queden lo harán por quien eres, no por el personaje que interpretas. Mostrarte real no es exhibirlo todo, no es contar tu historia a cualquiera, ni exponerte sin cuidado. Es más sutil, es tener el coraje de no fingir cuando algo te duele, de decir no estoy bien sin sentir vergüenza, de reconocer que no tienes todas las respuestas, y que está bien, que también estás aprendiendo, cayendo, levantándote. Es permitirte no saber, no poder, no ser perfecto. Hay una belleza poderosa en las personas que se atreven a ser ellas mismas sin pedir disculpas, que no temen mostrarse vulnerables pero tampoco se definen por sus heridas. Personas que han dejado de ocultar sus emociones como si fueran una amenaza y han comenzado a verlas como lo que son, señales, indicadores, puertas de entrada a lo más auténtico de su ser. Recuerdo una vez, en una reunión llena de formalidades, una persona se quebró al hablar de su experiencia personal. En lugar de evitar la emoción, la sostuvo con dignidad. Nadie la juzgó, al contrario. En ese momento el ambiente cambió, se hizo más humano, más verdadero. Esa persona no perdió respeto, lo ganó, porque todos sentimos, en lo más profundo, que eso que había compartido venía desde un lugar sincero. Y es que cuando alguien se atreve a mostrarse tal cual es, sin adornos ni armaduras, nos da permiso a los demás para hacer lo mismo. Crea un espacio donde la autenticidad se vuelve posible, donde dejamos de competir y empezamos a compartir, donde bajamos la guardia y nos encontramos en lo esencial. Ser real también implica vivir con coherencia, que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces estén alineados. Implica no traicionarte para complacer, no callar lo importante para evitar el conflicto, no traicionar tu verdad para encajar en una narrativa ajena. Y eso no es fácil, porque a veces la autenticidad incomoda, pero vale la pena, porque vivir sin máscaras es vivir ligero. Es recuperar la energía que antes se iba a mantener una imagen. Es descansar en tu propia piel. Claro que habrá momentos en los que dudarás de ti, en los que querrás volver a ponerte la coraza para no sentir, pero si has probado la libertad de ser tú, ya no querrás vivir en un disfraz, porque sabrás que aunque el mundo aplauda las apariencias, tu alma solo respira en lo verdadero. Y cuando empiezas a rodearte de personas que también han elegido ser reales, algo hermoso sucede. Las relaciones se vuelven más honestas, el diálogo más profundo, el amor más libre. Ya no necesitas impresionar, solo estar, solo ser. Y ese tipo de vínculo, basado en la autenticidad, es uno de los regalos más grandes que puedes darte. Mostrarse real es un acto de amor, un acto que te devuelve a ti mismo, que te conecta con otros, que le dice al mundo, esta es mi verdad, y aunque no sea perfecta, es mía, y la abrazo, porque cuando te atreves a ser tú, con luces y sombras, descubres una fuerza interior que no viene del aplauso externo, sino de la paz que nace de vivir en coherencia. Capítulo 8. Sanar desde adentro. Sanar no es un camino recto, no es una línea ascendente ni un proceso predecible. Es un viaje lleno de curvas, retrocesos, avances silenciosos y descubrimientos inesperados. Sanar no es borrar el pasado, es cambiar la relación que tenemos con él. No es olvidar lo que dolió, sino permitirnos mirarlo desde otro lugar, desde la compasión, desde la comprensión, desde la conciencia de que el dolor, aunque no lo elegimos, puede transformarse en sabiduría. Hay heridas que no se ven, pero que pesan más que cualquier carga física. Heridas que arrastramos en forma de inseguridad, de miedo, de reacciones que no entendemos del todo. A veces respondemos con enojo cuando en realidad estamos heridos. Nos alejamos cuando lo que necesitamos es abrazar. Nos volvemos duros porque alguna vez fuimos demasiado blandos y nos rompieron. Y en ese intento por protegernos, a veces terminamos aislándonos incluso de nosotros mismos. Sanar desde adentro implica detenernos, respirar, mirar hacia adentro sin juicio. Es sentarnos frente a nuestras emociones como quien se sienta frente a un amigo herido y preguntarnos con ternura, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué necesitas? ¿Qué estás intentando decirme? Es dejar de luchar contra lo que sentimos y empezar a escucharlo. Porque cada emoción, incluso la más incómoda, viene a mostrarnos algo. Viene a revelarnos una parte que pide ser atendida. Muchas veces creemos que sanar es volver a ser como antes, pero no. Sanar es convertirnos en alguien nuevo, alguien que ha pasado por el fuego y ha aprendido a brillar desde las cenizas, alguien que no niega lo vivido, pero ya no vive esclavo de ello. Sanar es reconciliarnos con nuestra historia, es dejar de pelearnos con el pasado y empezar a integrarlo como parte de nuestro crecimiento. Pero sanar también es un acto de presencia. No sucede solo por pensar o por entender intelectualmente lo que nos pasó. Ocurre cuando nos damos permiso de sentir
de llorar si es necesario, de hablar en voz alta lo que llevamos años callando, de abrazar a ese niño o niña interior que sigue esperando ser visto, porque todos llevamos dentro una versión más joven de nosotros mismos que alguna vez se sintió sola, herida o abandonada, y muchas veces lo único que necesita es que hoy, siendo adultos, le digamos, estoy aquí, ya no tienes que hacerlo solo. Sanar desde adentro también requiere paciencia. A veces creemos que deberíamos estar mejor ya, que deberíamos haber superado eso hace tiempo, pero el corazón no sana con presión, sana con espacio, con amabilidad, con cuidado. Y cada persona tiene su propio ritmo, su propio tiempo. No hay pasos universales, solo señales internas que nos indican si vamos por el camino correcto. A veces sanar implica perdonar, no necesariamente al otro, sino a nosotros mismos, por haber permitido, por no haber visto, por habernos callado, por habernos abandonado. Y ese perdón, aunque duela, es una puerta que abre hacia la libertad, porque mientras sigamos sosteniendo la culpa, nos será difícil avanzar con ligereza. Perdonarse, es decir, hice lo mejor que pude con lo que sabía en ese momento, y hoy elijo hacerlo diferente. Sanar también implica dejar de buscar afuera lo que solo podemos darnos nosotros. Nadie va a rescatarnos. Nadie va a llenar los vacíos que no nos atrevemos a mirar. La verdadera sanación empieza cuando dejamos de esperar que otros nos salven y empezamos a ser responsables de nuestra propia luz. Y no significa que tengamos que hacerlo solos. Buscar ayuda es parte del proceso. Hablar, escribir, meditar, llorar, caminar, cada uno encuentra sus herramientas. Lo importante es no seguir ignorando esa voz interna que nos dice que algo necesita atención, que algo quiere liberarse, que algo está listo para ser sanado. Porque cuando sanamos desde adentro, todo alrededor empieza a transformarse, nuestra forma de amar, de elegir, de mirar la vida. Lo que antes dolía, ya no duele igual. Lo que antes parecía una carga, se vuelve una lección. Lo que antes evitábamos, se vuelve parte de nuestra fortaleza. Y ahí, en ese espacio nuevo, limpio, más consciente, es donde podemos empezar a construir una vida más liviana, más plena, más nuestra. Capítulo 9. Reconstruir el presente. Después de tanto buscar en el pasado, de escarbar entre recuerdos, heridas y preguntas sin responder, llega un momento en que el alma pide algo diferente, pide presencia, pide espacio para crear algo nuevo. Porque sanar no es quedarse en lo que fue, es decidir qué hacemos con lo que tenemos hoy. Y ahí, justo ahí, empieza el verdadero poder, en reconstruir el presente. Reconstruir no significa olvidar el dolor ni negar lo vivido. Significa tomar los pedazos, esos fragmentos rotos que quedaron tras la tormenta, y elegir usarlos como cimientos para algo más sólido, más consciente, más real. No importa si lo que quedó no se parece en nada a lo que imaginaste. Lo importante es que estás aquí, de pie. Con cicatrices, sí, pero también con una historia que merece ser contada con dignidad. El presente no se repara con nostalgia ni con culpa, se reconstruye con decisiones, con pequeños actos diarios que, aunque parezcan simples, tienen un poder inmenso. Levantarse a tiempo, comer bien, decir no cuando algo no vibra, agradecer lo que hay, abrazar a quien ama sin miedo, dar un paso aunque aún haya dudas. Esas cosas construyen futuro, esas cosas sanan desde lo concreto, desde lo cotidiano. Hay algo poderoso en empezar de nuevo, no desde la urgencia, sino desde la elección, desde la claridad de saber que no somos lo que nos pasó, sino lo que hacemos con eso. Que cada día, incluso los más grises, traen consigo la posibilidad de una reconstrucción, no siempre espectacular, a veces silenciosa, pero real. Y sí, habrá días en los que todo parezca retroceder, días en los que el cansancio se cuele en el cuerpo, días en los que sientas que no estás avanzando, pero esos días también cuentan, porque reconstruir no es lineal, es un proceso de confiar incluso cuando no hay resultados visibles. Es plantar semillas sin saber con certeza cuándo florecerán. Cuando eliges reconstruir el presente, estás diciendo, no me voy a quedar atrapado en lo que no funcionó. Voy a usarlo como impulso para lo que sí puede ser. Estás recuperando tu poder. Estás afirmando que mereces una vida plena, no una vida de sobreviviente eterno, que mereces paz pero también alegría, que mereces calma pero también pasión, que mereces sentirte vivo. Y no necesitas que todo esté claro para empezar, solo necesitas voluntad, porque la claridad muchas veces llega después de comenzar el camino. Así que, si hay algo que quieres cambiar, comienza hoy, no mañana, no cuando todo sea perfecto, empieza con lo que tienes, con quien eres ahora. No esperes sentirte listo. Hazlo aunque tengas miedo, aunque tiembles un poco,
aunque aún duela. El presente es el único espacio donde puedes actuar. Es el terreno fértil donde siembras cada nueva versión de ti. Y aunque no puedas borrar lo que ya fue, puedes decidir qué historia vas a escribir desde ahora. Puedes mirarte al espejo y decir, hoy empiezo, hoy me elijo, hoy reconstruyo, porque cada día trae consigo una promesa silenciosa, que todo puede empezar otra vez. Y cuando abrazas esa promesa con fuerza, con fe y con amor, el pasado deja de tener tanto poder. Y el futuro, por fin, comienza a tener sentido. Ahora que has caminado por cada uno de estos capítulos, ahora que te has permitido sentir, recordar, cuestionarte, sanar y despertar, te invito a hacer una pausa profunda. Respira, cierra los ojos un momento, no para escapar, sino para conectar, para sentir la vida que pulsa dentro de ti, esa que a veces se silencia entre responsabilidades, miedos y expectativas, pero que siempre está ahí, esperando que la mires con ternura y decisión. Este no es el final de un audiolibro, es el inicio de una nueva forma de habitarte, una forma más honesta, más consciente, más tuya. Has recorrido caminos internos que pocos se atreven a transitar. Has mirado tus sombras sin juzgarte. Has reconocido tus luces sin minimizarlas. Has entendido que ser fuerte no es no sentir, sino sentirlo todo sin rendirte. Que ser auténtico no es mostrarlo todo, sino vivir en coherencia con lo que tu alma te susurra cuando el mundo calla. Tal vez aún no tienes todas las respuestas, y está bien, porque no viniste aquí a resolverlo todo, sino a recordarte, a reconectar con esa voz interior que a veces se pierde en el ruido, a soltar la necesidad de perfección para abrazar la belleza de lo imperfecto, a dejar de vivir en piloto automático para empezar a vivir con intención. A partir de hoy, que cada paso que des esté guiado por amor propio, que cada límite que pongas sea un acto de dignidad, que cada silencio que elijas sea una forma de escucharte, que cada persona que permitas entrar en tu vida sume y no reste. Y sobre todo que cada día te recuerdes que mereces una vida que te haga sentir en paz, no solo una vida que se vea bien desde afuera. Caminar hacia adentro no siempre es cómodo, pero es necesario, porque solo cuando aprendes a estar contigo, sin escapar, sin disfrazarte, sin negarte, es que descubres tu verdadero poder, ese que no depende de nada ni de nadie, ese que nace cuando dejas de pelear contigo y empiezas a cuidarte como mereces, desde el respeto, desde la compasión, desde la presencia. Hoy tienes en tus manos una oportunidad sagrada, la de elegirte cada día, incluso cuando falles, incluso cuando dudes, incluso cuando sientas que retrocedes, porque elegirse no es hacerlo perfecto, es no abandonarse, es estar ahí firme en medio del caos y decirte, no importa lo que pase, estoy contigo. Y si alguna vez vuelves a sentir que te pierdes, vuelve aquí, vuelve a estas palabras, vuelve a tu centro, porque cada vez que regreses a ti, estarás más cerca de esa versión auténtica, valiente y luminosa que siempre ha vivido dentro de ti, esperando ser abrazada por completo. Gracias por caminar este viaje. Gracias por darte el regalo de escucharte. Gracias por comenzar a habitarte desde un nuevo lugar. Uno donde el amor propio ya no es una idea lejana, sino una práctica diaria, una lección consciente, una forma de vivir. Este es tu momento, esta es tu vida y tú eres suficiente. Tal como eres, con todo lo que fuiste, con todo lo que eres y con todo lo que sin duda estás por convertirte. Esto fue Entre Voz y Mente.